camino, ¿cierto?, de la investigación nos lleva desde la idea de investigación, ¿cierto?, nuestra área de investigación, a una pregunta que tenemos, ¿cierto?, respecto a un tema. Nos planteamos un objetivo respecto de esa pregunta y, por supuesto, una hipótesis, si corresponde, obviamente. No siempre las investigaciones tienen hipótesis, ¿se acuerdan? Si es una investigación de tipo descriptiva, no necesariamente tiene hipótesis. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra idea inicial, nuestra pregunta inicial. Luego de eso buscamos la información que existe al respecto, ¿cierto? Realizamos una fundamentación, una justificación, buscamos todo lo que existe respecto a este tema, lo ordenamos y realizamos nuestro estado del arte o marco teórico, ¿cierto?, de este objetivo, ¿cierto?, de esta pregunta, de esta idea de investigación. Luego que tenemos toda esa información ya clara, descrita, realizamos nuestra metodología, nuestros materiales y métodos, donde definimos cuál es la población o la muestra que vamos a estudiar, cuál va a ser el diseño de la investigación, cuál va a ser el plan de análisis, cómo se van a analizar los datos, qué tipo de variables vamos a utilizar, cuál va a ser el plan de análisis estadístico, si va a ser descriptivo, inferencial, etcétera, 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 y todo lo que ello implica. Las normativas éticas, qué es lo que se va a tomar en cuenta, el consentimiento informado, si es asentimiento, consentimiento, la redacción del consentimiento, el paso de la investigación a través de un comité de ética. Todos esos pasos están dentro de la metodología. Luego ya tenemos, una vez que tenemos todo esto ya descrito y tenemos la aprobación del comité de ética, vamos a la aplicación de nuestra investigación, que puede ser un ensayo clínico, un estudio observacional, un estudio descriptivo, un estudio correlacional, etcétera, etcétera, donde vamos a recolectar los datos, ¿cierto?, a través de la recolección de muestras o a través de un proceso de intervención donde vamos a manipular alguna variable, etcétera, etcétera. Entonces, la aplicación propiamente tal del proceso de investigación. Luego que aplicamos todos nuestros instrumentos y obtenemos todos los datos, realizamos el análisis. ¿Ya? Tenemos nuestros resultados y realizamos el análisis, la comparación, la explicación y obtenemos las conclusiones. ¿A qué se refiere comparación y explicación? Se refiere al proceso de discusión de los datos, de nuestros resultados. Es decir, yo encontré cierta cantidad, otro investigador encontró tal cantidad, pero otro investigador en otro lugar, con otra población, encontró una menor cantidad. Luego explicamos, esto se debe a que las variables X, Y y Z son diferentes en los grupos de estudio. ¿Ok? Por otro lado, esta variación se puede explicar por qué X, 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 Y, Y, Z, Z, Z. Entonces damos una explicación de los posibles resultados. O sea, la comparación y la explicación del por qué obtuvimos esos resultados se tiene que describir en la discusión de los datos. Y por último tenemos la conclusión, es decir, con todos nuestros datos, con nuestros resultados y con nuestro análisis, ¿qué podemos concluir al respecto? ¿Cuál es nuestra conclusión final? Recuerden que la conclusión final tiene que dar respuesta a la pregunta de investigación, al objetivo de investigación y a la hipótesis planteada al inicio de la investigación. Entonces eso es un punto súper importante, porque la conclusión no puede ser al azar.
no puede ser de un aspecto, por ejemplo, novedoso que hayan encontrado en la investigación. Por supuesto que puede ser una conclusión secundaria, pero la conclusión primaria del estudio tiene que dar respuesta a la pregunta de investigación, al objetivo y a la hipótesis que se plantearon al inicio. Y ya cuando tenemos todo este proceso ya bien madurado, revisado, el ideal es que cuando tengan todo este proceso ya listo, se lo entreguen a otra persona para que lo lea. Alguna persona que no sea del área de ustedes o que desconozca el tema que ustedes están investigando. Más que nada, para que evalúe la redacción, la sintaxis y la coherencia de lo que se está escribiendo. ¿Ok? Eso es muy importante porque cuando ustedes redactan un proceso metodológico, una investigación, una publicación, se supone que se va a publicar para todo el público. Por lo tanto, tiene que estar escrito en un lenguaje técnico, pero a la vez también en un lenguaje que se pueda comprender. Y una vez que ya está todo esto listo, que ya revisamos todos nuestros procesos y estamos todos los autores de acuerdo con la investigación y los análisis y conclusiones, pasamos a la masificación, a la divulgación de los datos, que es uno de los últimos pasos del proceso de investigación. Y se tiene que divulgar, se tiene que publicar. Independiente si son resultados positivos o negativos, ambos resultados son importantes, tanto el positivo como el negativo. Por ejemplo, si yo encontré que mi intervención no contribuye a la solución del problema, eso no es un fracaso. Eso es conocimiento. Porque de esa forma, quizás otros investigadores pueden conocer que la intervención que yo realicé no tiene efecto, por lo tanto ellos no lo van a volver a repetir. Ahora, por otro lado, si tiene efecto, otros investigadores pueden tomar mi documento, aplicar la misma metodología y evaluar si efectivamente también ellos obtienen los mismos resultados. Entonces, los resultados tanto positivos como negativos, al final pueden ser publicables. Un resultado negativo no necesariamente es un fracaso. Es solo eso, un resultado. No hay que darles adjetivos calificativos. El resultado es un resultado. No es ni bueno, no es malo. Es el resultado. Y por lo tanto, se puede publicar. Ahora, cuando tenemos esta ya clara, lo que vamos a publicar, tenemos que tener en consideración que esta publicación o este documento que nosotros queremos masificar se va a comprobar por pares. Y ese es un proceso es un proceso crítico. ¿Por qué es crítico? Porque cuando tú estás trabajando en academia, en la investigación, tratas de formarte un nombre, ¿cierto? Y que sea más o menos reconocido, ¿no? Que se asocie tu nombre con un tema específico. Entonces, la redacción del documento tiene que ser lo más ética posible. Tienes que cuidar mucho la redacción, que esté todo muy bien descrito, que los análisis estén todos correctos, en fin, o sea, que esté todo muy, muy, muy bien hecho, porque es una exposición del grupo de investigación a la evaluación de la comunidad científica. Entonces eso no es menor cuando estás trabajando en investigación. Entonces tienes que poner todo de tu parte para que sean artículos lo más adecuados posible, que queden bien, bien, bien estructurados, bien redonditos.
Y una vez que tú publicas esto y que cuando tú lo envías a una revista, la revista lo toma en cuenta, te dice que es un buen artículo y que lo va a someter a evaluación de pares, y luego es publicado, ahí recién estás colaborando con el aumento del conocimiento. No antes, porque antes solamente está en tu cajón, está en tu computadora, está en un archivo. Tú pasas a aumentar el conocimiento cuando tú divulgas los datos, los resultados de tu investigación. En ese contexto, en ese momento, tú colaboras con el conocimiento respecto a un tema, respecto a tu área de investigación, a tu línea de investigación o al área que estás estudiando. Entonces no es un proceso menor, es básicamente tu reputación que estás poniendo en ese documento. Por lo tanto, es un proceso bien importante. Ahora, ¿cuál es la estructura? Generalmente, no todos, pero la gran mayoría de los artículos tiene un título. Ese título puede tener dos miradas. Puede tener una mirada descriptiva de la propia investigación, por ejemplo, ese que tienen ustedes ahí, de ejemplo, esa es una investigación que publicamos a principio de año, que te dice que el efecto de la suplementación con una fibra por 3 meses. Es un ensayo clínico randomizado doble ciego que realizamos acá en TAC. Entonces, el título describe lo que se presenta. ¿Ok? Ahora, existe otra forma también u otra mirada del título, que es un título que llama la atención, que está relacionado al resultado más relevante o que llama más la atención. ¿Okay? Podría ser, por ejemplo, en ese mismo artículo yo podría haber dicho el beta-glucano de avena disminuye la glicemia. Entonces me queda un título más pequeño, un título más llamativo, un título que puede incitar a la lectura. ¿Ok? Entonces tienes dos maneras de ver los títulos y ambas están correctas. ¿Ok? Porque generalmente las revistas científicas no tienen una normativa clara respecto al título. Te dejan eso a tu disposición y te dejan a ti, siempre obviamente te sugieren que sea un título que llame la atención para que la demás comunidad académica tenga la intención de leer el documento, que sea citado por otros científicos para poder, digamos, mejorar el ranking de la revista. Por otro lado tenemos los autores. En este aspecto de los autores, siempre coloquen el mismo nombre. Como, por ejemplo, yo ahí tengo José Luis Pino, pero en otros artículos tengo José Luis Pino B o José Luis Pino Villalón. Entonces, para efectos de buscar ¿ya? En la base de datos, no soy el mismo autor, porque aparecen diferentes nombres. Al final es un solo nombre, pero está descrito de diferentes formas. Por lo tanto, para las bases de datos, es un autor diferente. Entonces, una de las cosas que también hay que cuidar es que siempre trabajes con un solo nombre. Si vas a trabajar con tus dos nombres y tus dos apellidos, siempre debes hacerlo así. Si vas a trabajar con tus dos nombres y un apellido, siempre debes hacerlo así. ¿Ok? Eso más que nada para homogeneizar los autores, los nombres de los autores,
y que las bases de datos posteriormente, cuando tú coloques tu nombre, te muestre todos los artículos que tienes publicados, y no unos por aquí y otros por allá, y tienes que cambiar tu nombre posteriormente para buscar otros artículos, ¿ya? Luego tienes el tema de las afiliaciones, que es la afiliación es donde trabajas, ¿no? O sea, cuál es tu lugar en el cual realizaste la investigación, o cuál es tu unidad de donde estás trabajando, o dónde realizaste el proyecto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Generalmente está asociado a dónde estás trabajando, o dónde realizaste el proyecto de investigación. Ahora, generalmente las universidades te dicen cómo tienes que hacerlo, cómo es el proceso, cuáles son los denominadores de la afiliación. La carrera, facultad, universidad, país. O sea, ellos generalmente tienen un procedimiento. ¿Esto por qué? Porque después las universidades generalmente trabajan con los rankings. Y es el mismo procedimiento de los autores. Si tienes diferentes nombres, diferentes afiliaciones, va a generar diferentes universidades. Entonces, generalmente las universidades tienen su afiliación bien descrita para que en la búsqueda de las bases de datos aparezca solo una universidad, o una facultad, o lo que sea, o un instituto, etc. ¿Ok? Entonces, generalmente las universidades tienen su propia definición de afiliación, que puede ser en inglés o puede ser en español, ¿no? Luego tenemos el resumen y abstract. Bueno, cuando publicas en inglés solamente es abstract, ¿cierto? Todo en inglés. Pero cuando publicas en español, generalmente te piden un resumen en español y un abstract en inglés, para que las personas que solamente manejan el idioma anglosajón puedan entender el artículo. Y el resumen va a depender del tipo de artículo. Si es un artículo de investigación, va a tener una estructura muy similar al cuerpo del artículo. Va a contener un poco de introducción, el objetivo, materiales y métodos, resultados, conclusión. Y al final las palabras clave. Si es un artículo de revisión, seguramente va a tener solamente un resumen del contenido del artículo. Hay otros artículos que no contienen o no tienen resúmenes. Por ejemplo, hay cartas al editor, que algunas no presentan resumen, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de publicaciones, diferentes formas de realizar una publicación científica. Luego tienen las palabras claves, los términos claves, ¿no? Generalmente los términos claves también tienen que ser homogenizados. Y existen dos formas para determinar si un término clave es efectivamente un término clave, que es buscándolo en los descriptores de ciencias de la salud, los DEX, o los MEDJ, que es lo mismo, pero en inglés, que los pueden encontrar en PubMed, pubmed.com. Entonces ahí tú buscas los términos que tienes en tu investigación y tratas de homogenizar los términos. Por ejemplo, si estás trabajando con la evaluación nutricional y tú quieres poner tu palabra clave que sea evaluación del estado nutricional, pero lo buscas en los descriptores de ciencia de la salud y no es evaluación del estado nutricional, es solamente evaluación nutricional, y en inglés nutritional status. Entonces lo tienes que ajustar de acuerdo a cómo se homogenizan esos términos, no como yo quiera ponerlo, sino cómo se homogenizan en términos de estas palabras claves, ¿no? Ahora, hay palabras claves que no existen, que no están, o sea, que existen, pero que no están descritas en estos descriptores de ciencias de la salud. De todas formas, tú lo puedes agregar, ¿ok? Pero tratar de que la mayoría de las palabras claves estén descritas en estas plataformas. Y respecto a la cantidad, es muy variable.
puede ser de 3 hasta 5, generalmente palabras claves se incluyen en las publicaciones. Luego ya pasas al escrito, al cuerpo del artículo. Y aquí tienes la introducción, que es como una recopilación de la información disponible, actualizada, del tema que tú vas a estudiar. Es como un resumen de la fundamentación, justificación y marco teórico, o estado del arte. O sea, todo eso comprimido en 2-3 hojas, en la introducción. También le llaman en los antecedentes o el background. ¿Ya? Todo eso descrito en unas poquitas hojas. Por lo tanto, tienes que seleccionar los artículos que sean más recientes, tienes que seleccionar la información que sea más relevante. ¿Okay? Entonces el artículo es la introducción bien concisa. Luego vienen los materiales y métodos. Que aquí es donde tú describes lo que hemos visto durante el semestre, el tipo de investigación, la muestra, la población y la muestra, todos los procesos, los equipos que vas a utilizar, las encuestas que vas a utilizar, cómo va a ser el procedimiento para obtener los datos, toda una serie de pasos que vas a realizar para obtener los resultados. Los materiales y métodos es un paso crítico porque se supone que otros investigadores, una vez que tú publicas tu investigación, si siguen los mismos pasos de materiales y métodos que tú estás publicando, deberían llegar a los mismos resultados o resultados muy similares. Entonces, los materiales y métodos deberían ser lo más específicos posibles, ¿okay? Para que otros investigadores puedan comprobar o puedan refutar los resultados que tú estás obteniendo. ¿Okay? Esa es la idea de los materiales y métodos. Posteriormente tienes los resultados, que básicamente es una descripción de lo que obtienes, ¿cierto? Puedes generarlos en tablas, gráficos, diferentes tipos de gráficos, obviamente, de tortas, de dispersión, de box plots, de caja pivote, etcétera, etcétera. Diferentes formas de graficar, ¿cierto? Los resultados dependiendo, obviamente, de la naturaleza de los datos. Y, por supuesto, hacer una descripción de esos datos. ¿Qué es lo que no se hace? En los resultados tú no tienes que hacer una descripción de las tablas. Por ejemplo, si en una tabla estás poniendo el peso promedio, la talla promedio de hombres y mujeres, de muestra total, etcétera, etcétera, en el resultado tú no tienes que decir lo mismo que estás declarando en la tabla. Por ejemplo, el peso promedio de los hombres fue de 74,5 kilogramos, el peso promedio de las mujeres fue de... Eso no. ¿Por qué no? Porque es lo que está descrito en la tabla. Por lo tanto, estás frente a una repetición de información. Estás redundando. Y no es necesario. Lo que tienes que declarar son otro tipo de cosas. Por ejemplo, hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, tú puedes decir, el peso promedio entre hombres y mujeres se diferenció en tantos kilos. Esta diferencia no fue significativa. Entonces, en ese contexto no estás diciendo lo mismo. Estás haciendo un análisis del resultado, pero no un análisis profundo, sino que estás describiendo simplemente esta diferencia. ¿Ok? Por ejemplo, puedes decir que el IMC de las niñas fue superior en tantos puntos al IMC de los niños. O los niños presentaron un IMC mayor, etcétera, etcétera. O sea, vas haciendo como una pequeña descripción, un pequeño análisis de los resultados que estás describiendo, tanto en las tablas como en los gráficos. Ahora, ¿cuántas tablas y cuántos gráficos? Eso va a depender de la cantidad de variables que tengas. Hay
publicaciones que incorporan una cantidad de gráficos muy grandes, pero porque tienen una cantidad de variables también grandes. Entonces, para mostrar, para graficar los resultados, generalmente ponen muchos gráficos. Ahora, si tienes una cantidad menor de variables, por ejemplo, 4 o 5 variables, 2, 3 gráficos es suficiente. Y los gráficos siempre tienen que representar algo importante, una comparación, un resultado que sea interesante, o un resultado que sea significativo, ¿no? No solo un gráfico porque sí, ¿no? Tiene que tener una relación, tiene que tener un fundamento. Este gráfico yo lo voy a poner, por ejemplo, porque este resultado fue significativo. O este gráfico lo voy a poner porque es una comparación entre las dos intervenciones que estoy realizando, ¿no? Entonces el gráfico tiene que tener una motivación, tiene que tener algo que fundamente la realización de ese gráfico, y no simplemente porque sí. Y luego tenemos la discusión de los datos, de los resultados al final. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner yo en la discusión de los datos? Tengo que hacer una comparación de los datos, como ya lo habíamos mencionado, comparación de datos. Yo en mi investigación obtuvimos o identificamos que el peso de las niñas fue mayor al peso de los niños en tal contexto, pero otro investigador en, no sé, Argentina encontró que, por el contrario, son los niños los que tienen un peso mayor que las niñas. Luego das una explicación. Esto se puede deber a los factores sociodemográficos, socioeconómicos, al efecto de ciertas variables, etcétera, etcétera. Y luego, al final, también puedes agregar algunas limitaciones. Las limitaciones de este estudio, no sé, son que, por ejemplo, las encuestas que se aplicaron no están validadas en la población, que el análisis que se realizó contó con una cantidad pequeña de datos, por lo tanto, los análisis no se pueden extrapolar a la población. Hay una serie de limitaciones que tú puedes describir. Y luego, al final ya de la discusión, señalas la conclusión. Generalmente en los papers, los artículos, la conclusión es un párrafo pequeño que va al final de la discusión. No hay un apartado conclusión. Hay algunos editoriales que incluyen apartado, un título aparte de conclusión. Pero la gran mayoría es un párrafo final que está inserto dentro de la discusión de los datos. Por último, tenemos los agradecimientos. También está la declaración de conflictos de interés. Y en este agradecimiento tienes ahí los agradecimientos, obviamente, a quienes participaron, quienes te ayudaron, si recibiste ayuda de algún otro investigador, agradecimiento a las personas o a las universidades o a los proyectos de donde obtuviste los fondos. También se puede poner en un apartado de obtención de fondos. Y por último, la declaración de conflicto de interés. O sea, los investigadores declaran no tener conflicto de interés, o el investigador X trabaja para tal empresa que fue una de las que financió la investigación. Eso se tiene que declarar, el conflicto de interés. Y al final, obviamente, las referencias. Y la publicación o el formato de las referencias depende de la revista. Hay revistas que te solicitan formato APA, hay revistas que te solicitan formato Vancouver, otras Nature, ISO, etc. Entonces, el formato de referencia va a depender exclusivamente de las revistas. Ahora, toda la estructura del paper, del artículo, también depende de las revistas. Algunas revistas te piden que simplemente coloques introducción, resultados
y al final los materiales y métodos, y con letra muy pequeña. Hay otras revistas que te piden, no, la introducción, material y métodos, resultados, discusión, o un orden lógico. Hay otras revistas que obvian algunas, por ejemplo, discusiones, y solamente publican conclusiones. Entonces eso depende mucho de la editorial y de las revistas. Ahora, en términos generales, se incorporan estos apartados en la mayoría de las publicaciones. Entonces, tenemos generalmente tres tipos de publicaciones. Tenemos los artículos de investigación, los research, tenemos las cartas al editor, las letters, y tenemos las revisiones, los reviews. Y aquí hay diferentes tipos, ¿ya? Por ejemplo, de artículos de investigación, pueden ser correlacionales, descriptivos, de pre, post intervención, ensayo clínico randomizado, controlado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una serie de investigaciones como tal. Tienen las cartas al editor, que generalmente son comentarios de otros papers, comentarios de otros manuscritos, posiciones respecto a algún tema, comentarios de algún libro, y otro tipo de situaciones. Pasan como cartas al editor, o letters. Y los reviews, que son revisiones. Pueden ser revisiones narrativas, revisiones literarias, revisiones sistemáticas. Al final es una revisión de la literatura existente hasta el momento. O sea, esos son como los grandes tipos, digamos, grandes tipos de investigaciones que son publicados, los tres tipos de publicaciones científicas. Entonces, si nos vamos a ahondar un poquito más específico, ¿qué podemos encontrar? Ensayos clínicos controlados, metaanálisis, revisiones, y aquí tenemos revisiones narrativas, revisiones sistemáticas, revisiones literarias, de literatura, estudios correlacionales, estudios cruzados, estudios descriptivos, estudios de validación, estudios de descripción de casos, cartas al editor, estudios de publicaciones de metodologías, estudios de nuevas cartas al editor, por ejemplo, con nuevas perspectivas, y una serie de cosas que aquí puedes publicar lo que sea. hay muchas cosas que puedes publicar. De hecho, puedes publicar ensayos cualitativos, también posibles en revistas específicas, ¿cierto? Entonces puedes publicar muchas cosas. Va a depender básicamente de la revista y de los objetivos de la revista donde se va a publicar. Hay revistas que publican ciertos tipos de investigación. Entonces te tendrías que ajustar a ese tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una investigación descriptiva y en la revista que tú quieres publicar te dice que no publica ensayo o investigaciones descriptivas, entonces vas a tener que buscar otra. ¿Ya? Entonces depende también de la revista. Aquí tenemos uno que publicamos el año pasado, que es un artículo bastante sencillo, es básicamente descriptivo. Aquí lo que evaluamos fue la variabilidad del diagnóstico en nutricionistas, en casos de niños de menores de 12 meses. Entonces, con una colega de la Chile hicimos una serie de casos en los cuales las nutricionistas tenían que hacer el diagnóstico nutricional. Y nos encontramos con varias sorpresas. En algunos casos 50% diagnosticaba una cosa y el otro 50% diagnosticaba otra cosa. Entonces ahí nos dimos cuenta que falta mucho en el tema del diagnóstico nutricional, sobre todo en los niños menores de 12 meses. Pero si se dan cuenta, es un artículo descriptivo. Es algo muy sencillo, un ejercicio, y se lo entregas a las personas para que lo puedan responder. No es nada del otro mundo, con ensayos, con grupos de estudio, ensayos clínicos, etc. No,
algo muy sencillo y que tú le das la profundidad necesaria para que una revista lo pueda publicar. Así que cuando necesiten publicar, no es necesario que traten de descubrir la rueda, ¿no? Sino que darle una pregunta de investigación que ustedes crean que es innovadora, que se necesite, y quizás simplemente con una investigación de tipo descriptiva le pueden dar una buena respuesta a esa pregunta de investigación. ¿Ya? No necesariamente tienen que ser grandes estudios. Se pueden publicar cosas bien interesantes y solamente descriptivas. Ahora, lo otro que hay que tener mucho cuidado es dónde vas a publicar. ¿Por qué? Porque han aumentado mucho las editoriales y las revistas científicas, pero de dudosa procedencia. ¿Ah? Las denominadas revistas y editoriales depredadoras. ¿Y qué son estas revistas y editoriales depredadoras? Son instituciones, son revistas que tratan de que los investigadores confíen en ellas, publiquen sus artículos a cambio de obviamente, una tasa de pago. Generalmente cuando tú publicas un artículo pagas una pequeña tasa para publicar, para que el artículo se publique en las bases de datos de las revistas importantes, digamos, y que esté a libre disposición de todo el mundo. Generalmente hay una tasa que tú tienes que pagar para publicar. Y dependiendo del nivel de la revista, es que puede llegar desde los $100 hasta los $4.000, $5.000, dependiendo del tipo de revista, ¿no? Entonces, va a depender mucho. Ahora, ¿qué hacen estas revistas depredadoras? A veces inventan categorías, te dicen, no, es que esta revista sabe que está en el top 1, digamos, en el top 10, así que publique con nosotros y solamente tiene que pagar, no sé, por $1.000. En cambio, si usted compara va a publicar con la otra revista, que es la importante, va a pagar $5.000, pero solamente con nosotros va a pagar 1.000. Entonces, ahí está. El truco es que es falso. Todo eso es falso. Entonces hay muchos investigadores que a veces caen en esas artimañas y pierdes tu dinero, porque son revistas que no están indexadas en ninguna base de datos, por lo tanto lo publicas ahí y es como si lo dejaras en un cajón, guardado hasta el fin de los tiempos, porque no están en las bases de datos, entonces nadie va a acceder a esas publicaciones. Entonces al final va a ser trabajo perdido. Entonces hay que tener mucho ojo con las revistas científicas y con las bases de datos también, las editoriales, ¿ya? Actualmente están inventando nuevas artimañas para poder realizar estos fraudes científicos. Hay que tener mucho ojo. Y si se fijan ahí en el cuadrito, cómo han ido aumentando, ¿verdad? Potenciales eh, editoriales depredadoras del 2011, 18 al 2016 casi 1.923 y ya el 2020 deben superar las 1.000. Las revistas depredadoras, bueno, del 2013, 126 y yo creo que ya el 2020, 21 sobre las 1.000 seguramente. Entonces, de hecho, hay plataformas piratas con muchas revistas para que los investigadores traten de publicar en esas revistas y a cambio, ¿cierto? Obviamente, de una pequeña cuota que puede ir de los 500 hasta los $1.000. Así que tener mucho ojo de las revistas. Generalmente tú puedes buscar las revistas y evaluar si están en alguna base de datos. Si están en una base de datos importante, de las más reconocidas, no habría inconveniente. Puedes usar esa información. Pero si no están, hay que preocuparse. No utilizar... Profe, pero una duda, si ejemplo ya, un científico cae en esas revistas y depredadoras, después puede volver a, o sea, puede ir a otra revista y publicar su artículo o como que tiene que firmar alguna cláusula, como que no puede.
Sí, ahí se genera un problema. Ahora, si tú publicas en esta revista depredadora, como científico no estás incurriendo eh, no sé, como, no estás haciendo nada malo al final, porque simplemente te engañaron, como que caíste en el cuento del tío. Por lo tanto, no eres culpable de hacer algo malo, sino que te engañaron. No tienes nada que hacer. El problema es que, claro, eso ya está publicado y las revistas científicas, las importantes generalmente te dicen que el artículo que tú tienes que publicar tiene que ser inédito y no tiene que estar publicado en ninguna otra parte. Entonces, si tú envías este artículo que ya te hicieron leso de alguna forma y lo publicaste en una revista depredadora, no lo puedes publicar en otra parte. Sonaste. Tienes que hacer otra cosa. Pero puedes seguir trabajando porque te engañan una vez nomás. Te engañan una vez y después ya no. Que aprendiste, supongo. Ah, ya, profe, gracias. De nada. Entonces, para evitar estos problemas de las revistas y las editoriales depredadoras, que si tú publicas un artículo, te van a llegar todas las semanas correos de estas empresas depredadoras. Siempre llegan. Cuando tú empiezas a publicar, empiezan a llegar estos correos de hemos leído su estimado tanto, hemos leído su artículo tanto, nos parece interesante, queremos que publique en nuestra editorial, nuestra revista, con un costo de publicación rebajado a tanto. Y te llegan todas las semanas. Entonces siempre bombardean con ese tipo de correo. O te dicen también, te llegan mensajes como, estimado, hemos leído su artículo, nos parece muy interesante, queremos ofrecerle la posibilidad de redactar un libro con su investigación. O sea, ahí también es otra forma en la cual te quitan los derechos de autor. O sea, tú, claro, dices, voy a publicar un libro. Claro, lo envías, por ejemplo, puedes enviar eso y los derechos de autor ¿para quién queda? Para la empresa. Y eso después lucran vendiendo el libro y tú ahí quedaste mirando cómo los otros ganan con lo que tú realizaste. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Entonces, para evitar estos problemas, busca en las bases de datos oficiales, en Simago, en Web of Science, en Cielo. Ahí tú puedes encontrar digamos, las revistas que tienen mayor prestigio, que están indexadas, que están en las bases de datos, ¿ya? Y que no tienen estos problemas de plagio y otras cosas, ¿ya? Entonces, si quieres buscar una revista, quieres buscar un lugar donde publicar, por ejemplo, seguramente después tu investigación, ¿cierto? En cuarto año, tienes que buscar en estos lugares, en Simago, en Scopus también, en Web of Science, en Science Direct, en ese Cielo, ¿ya? En estos lugares tú vas a encontrar revistas que tienen una buena categoría, que están indexadas, etcétera. Obviamente va a haber una diferencia en términos de categorías, ¿cierto? Generalmente las categorizan en cuartiles, desde el cuartil 1 al cuartil 4. De cuartil 4 son las revistas que, digamos, tienen menos citaciones, mientras que las revistas que están en cuartil 1 son revistas que tienen una mayor citación, es decir, que se publican una mayor cantidad de artículos, que se leen más, etcétera, etcétera. Y las que están en cuartil 4 son las revistas más pequeñas, pero de todas formas que eh, son legales y tienen todo el proceso de ir aumentando en calidad científica. O sea, una revista que está en cuartil 4 a través de los años puede llegar a ser una revista de cuartil 1. ¿Ya? Pero todo eso es un proceso de incentivar la publicación, de la calidad de las investigaciones que se publican, de la cantidad de investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, pueden ir subiendo, pueden ir escalando, ¿no? Entonces es importante que estén dentro de estas clasificaciones. Otro
Otra metodología que se utiliza también es del impact factor, del factor de impacto, que la revista de Web of Science lo utilizan. Y es un numerito, un factor, un numerito de 0, y algo hasta 15, 20. Entonces las revistas que tienen un factor de 0, y algo son las revistas que son menos citadas en términos de sus artículos, y las revistas que tienen un factor de impacto mucho más alto son aquellas revistas que tienen una mayor cantidad de artículos citados en otras investigaciones, ¿ya? Entonces así generalmente se diferencian las revistas por la cantidad de citaciones que tienen los artículos en sus bases de datos. Ahora, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta? El plagio, que es muy común actualmente. Las revistas o editoriales depredadoras, que ya lo habíamos comentado, los fraudes científicos. Hace poco en de las revistas depredadoras, no recuerdo, un profesor de una universidad envió un artículo a una de estas revistas depredadoras, pero envió un artículo que no tenía ni pie ni cabeza. O sea, mucha risa porque las referencias eran solo dibujos animados. Ponte tú en las referencias bibliográficas estaba Pinky Cerebro, estaba de estos monos japoneses, ponte tú, de anime, de Naruto, de, no sé, hay una serie de puros dibujos animados, puros dibujos de Star Wars. Todas las referencias bibliográficas eran de dibujos animados o de series animadas. Y se publicó. A la revista Depredadora no le importó nada, no le importó que todo eso era inventado, que era un chiste, no. Simplemente lo publicó y recibió el dinero. O sea, prácticamente ahí no hay ningún filtro de evaluación de lo que se está publicando. Lo otro son los fraudes científicos, o sea, los retracted. Eso cuando las revistas importantes tienen que retractarse y eliminar un artículo porque uno de los investigadores realizó un proceso poco ético o hizo mal el análisis estadístico, o la metodología que utilizó no fue la correcta, o hay conflictos de intereses, etcétera, etcétera. En ese contexto está el fraude científico, cuando la revista tiene que decir, chuta, aquí la embarramos. O sea, pasó todo el proceso de revisión por otros pares, se revisó la calidad metodológica, etcétera, 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 y después se dieron cuenta que, chuta, no, sabéis que tenía conflictos de interés. Ah, ya, no, pum, hay que eliminarlos. Y ahí sale retractado, ¿no? Como científico, tener o como académico, digamos, como docente, tener un retracted es complejo. Es como que te digan que le estáis haciendo mal el trabajo. Es una falta ética grave. O sea, tener un retracted es grave. Pero hay a quien no le importa, ¿no? Hay investigadores que no les importa. Hay un investigador no me acuerdo, creo que es de España. Creo. No recuerdo bien. Pero tiene más de 20 retracted. Y sigue publicando. No le interesa. No le interesa que le rechacen sus investigaciones. Bueno, ahí también está el tema de la calidad ética, moral, ¿cierto? De cada investigador. Pero bueno, por lo menos ahí personalmente me afectaría mucho tener un retractor. Es como que estáis haciendo mal las cosas. Entonces no, para nada. Bueno, y ese que está ahí en pantalla es un estudio de esta hidroxicloroquina y cloroquina, con o sin macrocloro como tratamiento de COVID-19. Claro, y ese estudio era metodológicamente malo. Y además querían registrar
eran algunas personas que querían registrar ese compuesto, o sea, obtener la patente de ese compuesto para el tratamiento de COVID-19. Hay un conflicto de interés ahí, el tamaño de un buque. Entonces, claro, ahí, pum, chao artículo, retracte. Había otro artículo que retractó cuando inició la pandemia del COVID-19, un artículo que señalaba que estaba asociado la estructura genómica del virus, del COVID-19, a trabajo ¿cómo se llama? O sea, se me olvidó el nombre técnico, pero que al final alguien lo había modificado. Alguien en algún lugar modificó genéticamente ese virus y le insertó sectores de otros virus para crear este nuevo. Y también después, claro, se evaluó y se vio que efectivamente metodológicamente tenía algunos errores, así que también tuvo que ser retractado, ¿no? Y así han pasado varios estudios, el estudio de los transgénicos con cáncer, también retractado, porque el investigador utilizó ratones que eran propensos a tener cáncer. Obviamente, o sea, si tú utilizáis ratones que son propensos a tener cáncer, es una cepa de ratones propensos a tener cáncer, les dais cualquier cosa y van a tener cáncer. Entonces, porque tienen un gen, ¿cierto?, que es promotor de cáncer. Entonces, también se retractó. Entonces, y así puedes encontrar una serie de ejemplos de fraude científico que están todos los días aparecen. Y lo otro es los intereses de las editoriales. A pesar de que sean editoriales de renombre, ¿ya?, el Elsevier, etcétera, etcétera, también se les pasan algunas cosas. Y publican artículos como si fueran los mejores artículos del mundo, pero que claramente son falsos. Hace algún tiempo, como en los 90, creo que fue, un físico, creo que fue, no recuerdo bien, ¿eh? Soy malo para recordar esos nombres y cosas así, pero me acuerdo del contexto. Un profe de una universidad que era físico envió un artículo a una editorial de renombre señalando que la relatividad era un constructo social. Básicamente que nosotros pensábamos que existía la relatividad y por eso estábamos en la Tierra. Y se lo publicaron. Entonces después él mandó la contrarrespuesta de que cómo se le podía ocurrir publicar eso, que no tenían los procesos. Entonces, claro, están los intereses también de las editoriales por publicar para generar, ¿cierto?, un aumento de sus indicadores y generar obviamente mayores recursos, que se publiquen, porque cuando tú publicas pagas. Entonces, bueno, ahí está ahí todo este tema del interés por publicar. Entonces hay una serie de cosas que hay que preocuparse para publicar. Pero generalmente todo también pasa por la ética, por la moral de cada científico, de cada persona investigador, que trata de masificar los resultados o el conocimiento que está adquiriendo, o que está creando con sus investigaciones. Y eso es lo que les quería comentar. Cuídense mucho, nos vemos.